7 de la tarde con 41 minutos y hace tiempo queríamos hablar con Ramiro Mendoza, el ex Contralor de la República. Han pasado varias cosas desde que dejó el cargo hasta ahora, pero hay algunas constantes también, ¿no? Cuando dejó el cargo había una crisis en la política. Más temprano hablábamos en el programa con Eduardo Engel respecto precisamente a este tema, en un diagnóstico que él ya compartía en ese momento. Lo invitamos hoy a Cooperativa para hablar, además de lo que ha sido la difícil búsqueda de su sucesor. Muchas gracias por la invitación a Radio Cooperativa, que siempre ha sido y está como en el... Toda persona de 50 años, o más o menos, tiene el ideario de Radio Cooperativa, ¿cierto? Cooperativa, digamos, así que estoy muy feliz de estar con Muchas ustedes. gracias por acompañarnos, Ramiro Mendoza. Quiero partir por lo que recién decía Paula. ¿Por qué cree usted que ha costado tanto encontrar consenso en torno a quien ocupe su cargo, o su ex cargo, digamos? Sí, mira, yo no creo que sea... Yo creo que la matriz del cambio de la Constitución en el año 2005, desde el punto de vista de hacer concursar al Senado en la designación, produjo un aditamento, digamos, político en la designación del Contralor General. Lo que me parece bien en la tesis peso y contrapeso. Este sistema además no lleva la misma injerencia de, por así decirlo, triestamental de la designación del fiscal nacional del Ministerio Público, porque ahí participa el Senado, ahí participa la Presidenta de la República y ahí participa la Corte Suprema. ¿Te fijas? Entonces hay una atenuación y un minus, y además hay plazos extraordinariamente acotados y fijados por la ley orgánica y por la Constitución. En el caso del Contralor tenemos un problema que se modificó la Constitución en el año 2005. No se modificó desde el punto de vista de requerir que el Senado participe a través de una votación calificada de 3/5, pero no se modificó desde el punto de vista de los plazos y la urgencia, y eso ha hecho que las dos nominaciones ex reforma, digamos, del año 2005, en el caso mío, primero hubo un candidato que también no tuvo la suerte, entre comillas, o la aprobación del Senado y falló en su candidatura, en la nominación, y ahí se dio una vacancia de más de 7 meses también, como la que se está produciendo ahora, digamos. Entonces yo creo que cuando las casualidades se repiten, dejan de ser casualidades. Puede que sea un problema de arquitectura institucional y habrá que ver cómo arreglar esto en la Constitución, digamos. Ya, ¿un problema de arquitectura o un problema de política? Porque en la última votación llamó muchísimo la atención, por ejemplo, cuando el senador Larraín argumenta que pese a que le habría dado su voto en función de sus méritos, porque además lo conocía, había trabajado con él, había sido su ayudante, no podía hacerlo, de alguna manera explica por motivos políticos. Yo me refiero a que lo que pasa es que toda arquitectura de designación es jurídica, pero a la vez es política. Entonces también uno puede cerrarse, digamos, a los efectos de cuáles son las señales desde el punto de vista de los pesos y contrapesos que se quieren dar, digamos. Claro, pero hay sistemas que están más blindados a ese tipo de... Efectivamente hay sistemas que están más blindados, pero siempre está, ahora en el caso del fiscal nacional, por ejemplo, el quórum es aún mayor, en consecuencia se obliga a una negociación aún más intensa, digamos. Entonces depende, digamos, de cuál... Y en muchos países la decisión es triestamental, en otros países la designación participan escuelas de derecho, escuelas de economía. Nosotros tenemos un régimen institucional que es más bien duro desde el punto de vista de su implantación y es muy político desde el punto de vista de sus efectos. Entonces es una decisión ahora que estamos en la discusión de si vamos a reformar la Constitución o vamos a tener una nueva Constitución, el modo de designación de las autoridades unipersonales o colegiadas, a mí me parece que debiesen tener una cierta simetría y debiesen también tener una simetría en el tiempo, es decir, algunos duran hasta los 75 años, otros duran 10 años, otros duran 8 años, pareciera ser que uno debiese tomar también en cuenta el modo, el momento y efectivamente la duración de los cargos. Eso es un aporte, digamos, que se me ocurre que sería importante poner encima de la mesa. Hay varios temas para conversar, pero quería recordar la entrevista de José Salaquet el fin de semana, ¿no? Cuando hablaba de respecto a cómo hay una confianza en la institución del Contralor. Y tenemos una vacancia que es prolongada y que además se ha reiterado. Como una figura que es tan importante, aguanta vacancias tan prolongadas y por segunda vez. Y por segunda vez, por eso le digo, ¿y cuánto tiempo? ¿En qué momento ya es prudente tener una persona que ejerza eso? Yo creo que no es un problema de temporalidad. Yo creo que las instituciones no están hechas para tener vacancias tan largas, y seguramente lo que empieza
a disminuir es un poco la confianza externa en la institución, y eso puede ser complejo. Y además puede generarse al interior de la institución ciertas posiciones de están a favor de uno, están con otro, y eso puede ser también un riesgo. Por eso yo creo que sería, ahora uno lo entiende desde el punto de vista de los problemas políticos que fueron sucediéndose a lo largo de este año, desde el 10 de abril, que fue el momento de mi salida, pero yo creo que ya hay una cierta solidez desde el punto de vista de la toma de decisiones. Hemos ido saliendo de los conflictos que pasaron desde conflictos graves desde el punto de vista político, hasta los conflictos que dicen en relación con la huelga del registro civil, digamos. Entonces ya está terminado eso. Yo creo que es buen momento como para que nominen un contralor. Ramiro Mendoza, a propósito de José Salaquet, es tema del día, digamos, él hoy día ha renunciado al Centro de Estudios Públicos, argumentando la falta de confianza. Dice, ante las confianzas dañadas no queda otra alternativa que renunciar. Usted integra el Consejo Directivo del Centro de Estudios Públicos. El Consejo del CEP, sí, correcto. ¿No piensa renunciar? ¿Sabes qué? Lo que pasa, yo tengo la sensación de aquí que hay una frase de un libro de un filósofo muy joven y muy destacado, que es José Murillo, que está en el tema de Caradima, ¿cierto? Que tiene un libro sobre la confianza lúcida. Yo creo que no es solo el tema de las confianzas, sino que las confianzas lúcidas, yo creo que también significa que uno tiene que dar un espacio para que quien tiene que tomar una decisión desde lo que significa el aporte, lo que ha hecho durante su vida desde el punto de vista del desarrollo de una institución como el CEP, pueda ponderar y pueda efectivamente tomar la decisión, porque si lo tuvimos tanto tiempo como presidente del CEP, me parece que podríamos tener la confianza lúcida de esperar su reacción. En este minuto me parece que hubo un acuerdo desde el punto de vista de esperar hasta la próxima, que este sería su último periodo, pero yo tengo la confianza lúcida en el Euromate de que va a ponderar, digamos, cuando va a ser el momento de salida, y no necesariamente quizás el momento del término de su periodo, digamos. O sea, yo creo que también nosotros como que presionamos a reacciones que son muy fuertes desde el punto de vista, y tienen que serlo, porque efectivamente el episodio de la colusión en materia de confort o en materia de papel higiénico, papel tisú, es un aspecto que afecta a la confianza, pero la confianza de todos en todos, digamos. ¿Usted no comparte lo que ha hecho hoy día José Salaquet respecto de su renuncia? Yo respeto su decisión. Yo creo que efectivamente la confianza lúcida no es un término objetivo, es lo que uno espera del otro, y yo creo que José Salaquet ha dado pruebas durante su vida de que ha hecho actos lúcidos, y no solo actos lúcidos, sino que también actos valientes. Yo no sé si esto será más lúcido que valiente o más valiente que lúcido, digamos, pero me parece que es consistente con el José Salaquet, digamos. Ahora, yo creo que esa consistencia no tiene por qué arrastrar, digamos, a que esto sea una especie de camotera contra el Euromate. Cada uno le podrá dar el espacio para que el Euromate pondere cuando el momento de salida, a lo mejor con anticipación al momento en que el Consejo Directivo del CEPA tomó la decisión de esperar que fuera su último periodo. Entonces, desde otra mirada, ¿en qué se basa su confianza en el Euromate? Primero, en que sabe que yo lo que miro es que la reforma judicial chilena es producto del aporte del Centro de Estudios Públicos. La modificación del régimen estructural del financiamiento de los partidos políticos, que no nos funcionó, porque la verdad es esa, en su minuto produjo el concurso de las voluntades, tanto en el Ministerio del Interior, estaba José Miguel Insulza, ¿cierto? Estaba el gobierno del presidente Lago, estábamos saliendo de una crisis de confianza también, como era la crisis del MOPGATE, y efectivamente logró rearticularse una forma de transferencia de recursos a los partidos políticos. Entonces, primero, no ha habido instancia de modernidad de la reforma del Estado, de la administración de justicia en Chile y la calidad de la política en Chile, que no haya basado, digamos, con el apoyo, con el impulso y con la fuerza del CEP bajo la presidencia del Euromate. Entonces me parece que uno es dueño de su historia, pero también, digamos, es héroe de su propia historia. Entonces me parece que en este minuto darle una camotera al Euromate por el hecho de lo que se vio envuelta su empresa, me parece como desconocer el aporte que le ha hecho a la calidad de la vida pública y a la calidad de las políticas públicas en Chile. Pero en la lógica de la vida pública, cuando usted dice, él logra, me parece muy bueno el ejemplo, porque él logra, desde el CEP, participar en una situación que logra descomprimir una crisis de confianza en la política. Pero en este momento parece ser parte, y
parte directa como presidente de la empresa, de un acto que es la colusión, que se extendió por una década, más o menos de acuerdo a lo que sabemos, que gatilla una crisis feroz de confianza en el sector que es más propio. Por lo tanto, da la impresión de que genera un daño que es muy grande en este momento. O sea, yo creo que, no sé si lo genera él. Lo que pasa es que tengo la sensación de que yo quiero hacer la salvedad entre el Euromate, la presidencia del CEP, el Euromate, el industrial, y el CEP como institución. Entonces, cuando metemos a los tres en la juguera de la desconfianza, vamos a destruir a 3 instituciones. Me parece que el Euromate tiene que dar la cara, como parece que lo hizo desde el punto de vista de su entrevista personal en el Mercurio, tendrá que dar la cara institucional desde el punto de vista de su defensa y la defensa de su entidad ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y tendremos que darle una oportunidad al CEP para que efectivamente en el minuto de la confianza lúcida del Euromate, él decida, digamos, dejar la presidencia, sin perjuicio que yo creo que él ya anunció que salía de la presidencia del CEP, digamos. Lo que pasa es que sale en un hito temporal que es el que a lo mejor a José no le gustó, digamos, y me parece bien desde esa lógica que él haya representado ese disgusto, digamos, por la salida extemporánea que ve en la salida del Euromate. No sé si esa es el racional que hago frente al caso, pero me parece que efectivamente meter en esta juguera de desconfianza a las 3 aristas, digamos, de las circunstancias que convergen acá, significaría de una u otra manera que nos estamos confundiendo. Es lo que hace Carlos Peña ayer, ¿eh? Sí, puede ser, pero yo no soy comentarista de Carlos, digamos, entonces me encantaría dedicarme al comentarismo político o crítico, digamos, pero no lo soy. Ahora, respecto del caso de colusión que ha denunciado la Fiscalía Nacional Económica, y como sabemos ha además impulsado este proyecto de ley que castiga con cárcel el delito de colusión en su discusión parlamentaria, yo leí algunas declaraciones suyas, Ramiro Mendoza, que decía que esto, sumado a la labor que ya realiza la Fiscalía Nacional Económica, podría generar una doble o incluso hasta una triple persecución. Pero no sé dónde lo leíste. Lo estaba revisando aquí de un par de declaraciones a la prensa que usted hizo la semana pasada. ¿Se genera esta dualidad? No, mira, lo que pasa es que eso tiene que ver con el modelo de la persecución. Lo que pasa es que el modelo que nosotros tenemos es un modelo que es bien curioso, porque nosotros traemos un arrastre desde el año 59, ¿cierto? Que es la época de la ley antimonopolio, digamos, que después en el decreto ley 211 se identificó como ley antimonopolio. Y en realidad nosotros traíamos una lógica de cultura de cárcel. Sacamos la lógica de cultura de cárcel y pusimos la lógica más bien europea de cultura de multas. Y hoy día, porque nosotros somos súper reaccionarios en la legislación con lo que pasa en el día a día, nos produce esta crisis con este cartel, queremos la cárcel de nuevo. Pero, ¿sabes el problema que tiene la cárcel? O la pena de cárcel, es que si yo dejo la administración de la pena de cárcel o la persecución del delito sin la titularidad monopólica de la persecución del delito en el Fiscal Nacional Económico, voy a tener 2 entes concursando y voy a tener instituciones como la delación compensada que no me van a servir de nada, porque en realidad lo que me va a aparecer siempre es el cuco de la cárcel, digamos. Entonces lo que yo he sostenido es que en realidad la titularidad de la acción penal, en el caso de que instalemos pena de cárcel por ilícitos de libre competencia, debiese estar en el Fiscal Nacional Económico con visación o con autorización de ejercicio a lo mejor del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, pero debiese ser uno el que tuviera el monopolio de la acción penal. Entonces, porque si yo voy a dejar el monopolio de la acción penal donde naturalmente hoy día está, que en el Ministerio Público, la Fiscalía, voy a tener a la Fiscalía persiguiendo buscando la pena de cárcel, y voy a tener al Fiscal Nacional Económico tratando de obtener los antecedentes a través de la delación compensada. Nadie va a venir a la delación compensada y no va a haber ningún resultado en materia de cárcel, como nunca hubo bajo la legislación cuando estaba la cárcel de acá. Entonces la cárcel estuvo encima de la mesa y no hay ningún ejemplo jurisprudencial chileno que haya terminado O sea, la pena de cárcel, a juicio suyo, podría hacer menos efectiva la persecución de estos carteles. O sea, la va a ser completamente inefectiva si yo mato la delación compensada. ¿Y cómo ocurre en países como Estados Unidos, por ejemplo, que tienen cárcel y tienen... porque se ponía como contraejemplo respecto a... pero mira, que la colusión era de alguna manera frecuente o habitual en cualquier sistema de libre mercado. Por ejemplo, en Estados Unidos se descubrían muchísimas colusiones, en términos de que no era una cuestión privativa chilena o de algún rasgo moral del empresariado local, sino que era una cuestión como en cualquier lugar del mundo. Pero al mismo tiempo en Estados Unidos entiendo que sí tenemos pena de cárcel y tenemos muchísimos casos de condena. Pero la pena de cárcel es súper ponderada, se aplica solo en ciertos casos,
también. Bueno, pero podría ser así en Chile, ¿no? Ponderada. Claro. O sea, uno espera que fuera ponderada. Sí, claro, pero por eso tiene que ver con la titularidad de la acción. Por eso que la titularidad de la acción no queda al libre arbitrio, digamos, de la oficialidad que la pueda perseguir el Claro, o sea, persecutor. cárcel sí, con una... sería el resumen de su mirada entonces respecto a la corrupción, que exista la cárcel mientras esté claro quién tiene la titularidad de la acción. Exacto. Ya. Esa es la lógica, digamos, para que la cuestión funcione, digamos. O sea, si no, nos vamos a despachar a la delación compensada. Entiendo, y vamos a guiar sin ninguna pena porque no vamos a tener antecedentes para la investigación. Entonces, ese es el peor mundo. Ese es el peor mundo. Ya, una última pregunta. Lo escuchaba hablar hace poco cuando estaba la discusión constitucional, porque usted deja el cargo cuando no existe ni contenido, ni existe procedimiento claro. A partir de entonces, la presidenta anunció cuáles eran las formas por las cuales ella pensaba hacer el cambio constitucional. Nosotros lo conversábamos aquí con el cientista político Gabriel Negreto, que ha hecho mucho análisis comparado, y él decía, esta podría ser la vía legal, la vía chilena legal al cambio constitucional, en medio de lo que sabemos, un sistema que no admite, no tiene en sí, digamos, la capacidad de hacer su propio cambio. ¿Le parece que está más clara la discusión constitucional así planteada, o todavía encuentra que es fuente de solo incertidumbre? Sí, yo creo que, mira, eso es como diciendo, venga, tírese a la piscina política, no es cabulla, digamos, ¿no? Pero tengo la sensación... ¿Yo lo que le pregunto? No. ¿Mi pregunta o la No, la invitación que tú me haces es la pregunta. Pero sabes que yo tengo la sensación de que no es bueno tirarse a esa piscina, porque en realidad tengo la sensación de que todavía no hemos agarrado las reglas de contenido. Y las reglas de procedimiento, en realidad, hasta este minuto, las que yo conozco, son completamente cambiantes, digamos. O sea, no hay un procedimiento que uno diga, mira, este es el procedimiento. De hecho, la discusión de la glosa presupuestaria o los efectos de financiar estos monitores que van a generar, ya está generando toda una polémica desde el punto de vista de qué es lo que van a decir los monitores. O sea, hasta en un canal de televisión nacional creo, llevaron, ¿no es cierto?, hay un señor que está monitoreando y ya la oposición está levantando toda una batería de argumentos desde el punto de, bueno, si eso pasa como ejemplo en un canal matinal, no le explico lo que le va a pasar, digamos, con los monitores dando vuelta en el país, digamos. Entonces eso va a llevar a una confrontación preideológica y va a llegar a una confrontación en que no vamos a lograr ni siquiera escribir en la pizarra lo que queremos escribir en esta pizarra en blanco. Por eso que me parecía mucho más importante que partiéramos con un contenido, en realidad, qué es lo que queremos modificar, y efectivamente después busquemos un procedimiento dentro de la reforma constitucional. Lo ha hecho el mismo ministro del Interior, o sea, que le parece importante cambiar o hacer una reforma sustantiva de la Constitución dentro de la Constitución, digamos. Eso es simplemente lo que yo dije. Y lo que he estado diciendo hace mucho tiempo, que se me produce una sensación muy curiosa de que una Constitución que durante 25 años ha servido para generar un modelo de democracia, nosotros hoy día nos demos cuenta de que es una Constitución que nos tiene cautivados y una sociedad completamente democrática. Entonces quiere decir que hemos vivido 25 años en la ilusión de una democracia y estamos despertando una democracia que viene. Quiere decir que no conocemos la democracia que viene, lo que me preocupa muchísimo. Ahí está la palabra Ramiro Mendoza, podríamos hablar muchísimo más largo. Se me ocurrió la idea del cautiverio feliz para la figura que usted estaba planteando, pero... Bueno, creí que me van a preguntar de Engel, digamos, pero no tenemos un montón de cosas que preguntarle, pero se nos acaba el programa, son las 8 de la tarde. Le agradecemos muchísimo que haya venido a esta radio cooperativa. Gracias, Ramiro Mendoza. Contralor Ramiro Mendoza.